después de haber firmado un acta preliminar para un acuerdo con la empresa brasileña consultora OAS, y debían contestar a la pregunta que les ha formulado Patricia del Río: ¿por qué se habló de un monto inicialmente, usted mismo, superior a los 3.000 millones de soles, para terminar exigiendo por 4 de los casos 600 millones, una quinta parte? Primeramente, eran más proyectos que se calcularon, incluía, por ejemplo, gasoducto. Pero también hay que ser claros en que una cosa son los montos procesales, ¿no? o judiciales, donde uno va a litigar, ¿no? Por ejemplo, yo les hablaba en la pausa, ¿qué pasa si, Dios no quiera, son atropellados y se quedan sin piernas? ¿Cuánto vale para ustedes sus piernas? Entonces, es algo invalorable. Si lo trasladas al caso Odebrecht, es cuánto vale la afectación a la imagen del Estado, la pérdida de confianza de los ciudadanos en el Estado, en sus funcionarios. Entonces, eso en el Código Civil se rige por el criterio de la equidad, ¿no? Entonces el Código Civil le da al juez la equidad para que pueda ponderar. En esa ponderación nosotros obviamente hemos establecido montos elevados, porque sabíamos que el juez en el momento del litigio va y tiende generalmente a bajar mucho menos los montos. A ver, señor Ramírez, eso me queda clarísimo, y le pido que nos ayude a entender por qué cambia tanto el panorama. Una cosa es lo que uno va a pedir en un juicio y otra cosa es lo que uno presenta en un acuerdo. Y efectivamente eran otros los proyectos, eran más, estaba el gasoducto sur que no está incluido en el proyecto, pero por ejemplo, para las interoceánica tenía que sí estaba comprendido en este cálculo. Ustedes pedían una reparación de 1.736 millones. Entiendo el criterio de todo lo que se está calculando. ¿De a qué cosas se renuncia de ese criterio inicial cuando se hace un acuerdo? Para que el monto baje tanto, que es creo que lo que le preocupa a la población, ¿no? Bien, la población debe estar tranquila porque hay un acuerdo que es en base a criterios objetivos que establecen la ley y su reglamento. Nosotros, la Contraloría General de la República ha estimado que el perjuicio económico aproximadamente es en 1.250 millones de soles. Odebrecht va a pagar la mitad y está colaborando, nos ha dado la información y las pruebas. La diferencia la vamos a cobrar, o pretendemos cobrarlas, a las demás empresas y a las demás personas naturales. Porque ustedes calculaban... Para acotar en esa pregunta, por supuesto, respecto Silvana, al proyecto adelante. Interoceánica, si bien es cierto, se postuló inicialmente bajo la norma del Código Civil 1.700 millones de soles, eso era la reparación de manera solidaria que debían pagar todas las empresas que habían generado este daño en este proyecto. Eso es por un lado, con el Código Civil. Pero además, ahí estaba incluido el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Por eso se calculaba 30 veces el valor de la coima, tengo entendido, era uno de los criterios, ¿no? Era como uno de los criterios. Lo tomamos como referencia, pero no es el criterio en base al cual se fijó la reparación civil, fueron otros criterios con el Código Civil. Ahora, cuando entra a tallar la ley 3737 y cambia el marco legal, fija los parámetros, además, hasta dónde podemos fijar la reparación civil, ahí también incluyen las fórmulas un daño patrimonial y un daño extrapatrimonial en base a otros componentes, ¿no? Hay pagos del Estado por proyectos, hay porcentaje de utilidad, hay porcentaje de participación, hay otros factores que se deben aplicar. Eso quiero preguntarle, ¿no? Por una razón. Una de las críticas que se le hizo, y debo decir que muchas de las personas que hoy critican el actual acuerdo, criticaron esto exactamente porque era demasiado alto, hay que decirlo con todas sus letras. Justamente lo que se dijo es que al no existir un marco para el cálculo, podríamos calcular. Era muy discrecional. Era demasiado discrecional, efectivamente. Ahora, este marco legal, perdón, Josefina, este marco legal, que es el que rige este acuerdo, es lo que se quiere bajar la señora Vilcatoma, ¿no? Sí, que aprobó el Congreso. Eso mismo que aprobaron. Con esto termino para que Josefina pregunte, porque no quiero acaparar. Si se cae, si prosperara la derogatoria, la ley de la señora Vilcatoma, que me parece que podría estarse utilizando la interpelación para llegar a esa última conclusión. Los acuerdos que están en camino con OAS y lo que ya se ha avanzado con Odebrecht, ¿se podrían caer dado que el marco legal ya no estaría vigente? Desde mi perspectiva, sí. Yo les cuento lo que ha pasado en Brasil.
como de conocimiento público, la empresa OAS ha solicitado acogerse a la clonación eficaz. Cuando salió la noticia de la interpelación del ministro, porque el Parlamento iba a hacer iba a ejercer su derecho al control político sobre el acuerdo, la preocupación de OAS en Brasil era si este acuerdo que íbamos a firmar o que firmaríamos posiblemente con ellos en unos meses iba a pasar por el mismo mecanismo de control político. Ajá. Yo les aseguré que no, de ninguna manera, porque esto pasa un control judicial no para que sea válido, y el Parlamento en todo su derecho está ejerciendo un control político, pero me preocupa que estas tensiones políticas no incentiven a las empresas a seguir colaborando. Es más, existen empresas que ya están colaborando y que no quieren que se den a conocer sus nombres por estos temas. ¿Las consorciadas? Yo no puedo hacer ninguna referencia, pero existen empresas que ya están colaborando, existen personas naturales que ya están dando un cúmulo de información y que naturalmente hay que tener paciencia con el equipo de fiscales que está procesando toda esta información para los futuros juicios. Pero además la ley se aprobó en marzo del año pasado. Y esta ley que fijó los parámetros además trajo todos los beneficios que la Fiscalía ahora está aplicando y que en el marco del cual nosotros hemos fijado la reparación civil. Entonces, luego de firmar el acuerdo, digamos, sale esta idea de que la ley debería derogarse porque es perjudicial, pero tiene un año ya la ley, digamos, con estos beneficios ya establecidos, ¿no? Ahora, cuando escuchamos las críticas al acuerdo, a la indemnización de parte de los políticos, sabemos que algunos responden no necesariamente a sus intenciones de luchar contra la corrupción, como es el caso del congresista Vieira, que hemos visto la acusación tan grave que pesa sobre él. Pero cuando escuchamos abogados y analistas criticar el monto de la indemnización y al acuerdo, ¿tenemos que estar alertas también porque pueden haber conflictos de intereses? A ver, yo he visto, no me voy a referir, muchos juristas respetables, pero que también patrocinan. Entonces, ¿patrocinan a quién? En estos casos. O sea, o a testigos, ¿no? Que acompañan a testigos que van a declarar en estos casos Lavallato, o que son abogados de la defensa. Entonces hay probablemente algún... Lamentablemente en este país, que es un Estado poco institucionalizado, es un Estado políticamente débil, no es un Estado fuerte, las sillas giratorias siempre se mantienen, y eso está mal. Otro reproche que se ha hecho al margen de los montos de lo que hemos hablado hasta ahora es por qué no se ha logrado que Odebrecht renuncie a demandar al Estado peruano ante la CIADI por un monto, por lo demás, muy superior al de la reparación civil fijada por ustedes. Es más, se dijo que había demandado. Sí, eso lo dice en el pliego interpelatorio. Y eso es falso. En este momento no hay una demanda interpuesta por Odebrecht ante el CIADI. Sobre el gasoducto. Sobre ningún proyecto. ¿Sobre el caso de Chaquiat tampoco? No, porque eso lo dice el pliego interpelatorio. En este momento... ¿Y el proyecto de irrigación Chavimochic 3 tampoco? La información que hemos recibido del Ministerio de Economía, que es quien preside una comisión de defensa internacional en el Estado respecto a temas de inversión, nos dice que en la actualidad no existe ninguna demanda activa. No hay. Lo que hubo es un procedimiento de trato directo entre Odebrecht y el Estado peruano. Ya se venció el plazo y Odebrecht sí podría demandar, pero no lo ha hecho. ¿Y puede hacerlo? Sí puede hacerlo, pero no lo ha hecho. Lo que se ha afirmado aquí es que hay una demanda activa en curso. Ahora, eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Ahora está contestando la pregunta número 16 del pliego interpelatorio. Bueno, siga, por favor, yo la voy respondiendo, pues son temas netamente civiles. Pero ¿cómo evitar que pueda presentar esa demanda? ¿No podría quedar eso dicho en el acuerdo? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Gasoducto, Chavimochic y los otros que se señalan ahí, no son proyectos que forman
forman parte del acuerdo. Y conforme ya lo explicó Jorge, el marco del acuerdo lo fija la Fiscalía. Entonces, nosotros, ellos, por ejemplo, no reconocen actos ilícitos en gasoducto hasta el momento. Pero, y la Fiscalía viene litigando ese proyecto y nosotros también estamos discutiendo ese proyecto. Entonces, en realidad, no forma parte del acuerdo. La interoceánica sí. ¿No? Y contemplaría, alguien puede preguntar que por qué el acuerdo no contempla, por ejemplo, el que no se inicien demandas sobre proyectos pendientes. Porque si se van hacia ahí con proyectos de gasoducto, y ojo, para gasoducto, no es que me parezca bien, pero Odebrecht tiene argumentos para irse hacia ahí, porque a la hora que cortamos, que se dijo el gasoducto no va, bueno, se cerró una relación contractual de parte. Fue el Estado el que dijo, yo no voy más. Y bueno, pues nos guste o no, hay cláusulas de contrato que se tienen que respetar, ¿no? Ahora, si me permites, Patricia, acá hay un asunto de competencias. Nosotros, la Procuraduría que represento, tiene competencia para temas penales. Y civiles, ¿no? Para reparación civil. Efectivamente, para la reparación civil dentro de procesos penales. Nosotros, y en el caso particular de este acuerdo, quien te dice sobre qué hechos delictivos relacionados a proyectos tienes que medir la reparación civil es la Fiscalía. Nosotros no podemos medir reparación civil sobre un quinto o sexto proyecto si la Fiscalía no autoriza, en el sentido de que se trata previamente de un reconocimiento de la empresa colaboradora de hechos criminales, pero solamente lo ha hecho sobre estos 4 proyectos. Más allá no podemos... No pueden ustedes. Hay un punto que me parece atendible. De acuerdo con que esto tiene motivaciones políticas, de acuerdo que quienes están más asustados con lo que puedan decir los brasileños son los que más quieren que todo esto se caiga. Pero también hay gente que genuinamente quiere saber, que genuinamente considera que esto no es justo, que genuinamente dice, ya, bacán, eso debe ser lo mejor para el Perú, pero cuéntenos, debemos estar informados por qué todo esto es tan secreto. ¿Qué le decimos a esas personas? Bueno, lamentablemente... No todo el que reclama sobre el acuerdo es un corrupto tratando de librarse del tema, ¿no? Claro, lo que sucede es que los convenios de colaboración eficaz en principio son reservados, esa es la regla general, salvo que el colaborador lo autorice, porque imagínese usted una banda criminal que un miembro de esta banda de rango inferior no anuncie que está colaborando con la justicia, su jefe lo va a matar. O sea, ese es un ejemplo práctico para que se entienda. O va a poner sobre avisos a los otros participantes del delito. Entonces, por eso se mantiene la reserva. Pero además es una prohibición legal, o sea, la ley y el reglamento establecen, el reglamento en el 7.1 establece que los únicos que tienen acceso a los procedimientos de colaboración eficaz son el fiscal, el colaborador y el agraviado, que en este caso está representado por en su momento, ¿no? Que todo este mecanismo, que se comprende que tiene sus propias reglas, solo va a tener sentido en la medida en que dé resultados. Efectivamente. Además, contamos con ustedes para que hayan esos resultados. Espero, muchas gracias por su presencia. Lamentablemente la hora es tan rígida como la ley. Silvana Carrión, procuradora, y Jorge Ramírez, muchas gracias. Veremos los resultados de este acuerdo preliminar. Necesitamos que las empresas paguen una reparación civil y